Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elías Leonardo y continuamos repasando títulos que nos trae la 75 Muestra Internacional de la Cineteca Nacional. En este caso vamos a repasar Malvivir de Joao Canijo, una película que nos cuenta la historia de tres generaciones de mujeres, abuela, madre e hija, que confluyen en un hotel en decadencia tras el retorno de la nieta luego de que ha muerto el padre. Esta nieta regresa para reencontrarse con la abuela y principalmente con la madre, así como con una tía que forma parte de este entramado y de otras mujeres más, pero particularmente ellas tres. Y este regreso y este reencuentro detona y abre la caja de Pandora sobre rencores, odios, corajes, frustraciones y distanciamientos muy marcados en el plano afectivo y en el vínculo maternal entre ellas tres. Se vuelve una cuestión de tensión, una tensión latente y creciente, eh, donde esta concepción y esta idea que nosotros podemos tener del cariño y el amor materno no está ahí, ¿no? Y les digo, va llevando a un plano todavía más álgido y más elevado que va a desencadenar en una tragedia. ¿Por dónde comenzar y por dónde hablar de malvivir? Vamos por partes. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elías Leonardo y continuamos repasando títulos que nos trae la 75 Muestra Internacional de la Cineteca Nacional. En este caso vamos a repasar Malvivir de Joao Canijo, una película que nos cuenta la historia de tres generaciones de mujeres, abuela, madre e hija, que confluyen en un hotel en decadencia tras el retorno de la nieta luego de que ha muerto el padre. A nivel fotografía hay algo muy digno de llamar la atención y tiene que ver con la simetría de la arquitectura que nos muestra la película en este hotel donde vemos este edificio y vemos la estructura de cómo sobresale y resalta el plano horizontal. Lo mismo vamos a ver a través de las ventanas, que es otro lenguaje que utiliza ahí el director, pero esta estructura de los espacios, esta simetría de cuando vemos cómo está edificado el lugar, no solamente es el retrato de un espacio simétrico, sino que también juega con algo muy visual y muy del lenguaje de la cámara en cómo la emplea el director, y eso tiene que ver con el plano horizontal, el movimiento horizontal. ¿Ya que voy? Que como espectadores estemos captando y absorbiendo estos, esta estructura horizontal de la arquitectura también juega en función de nuestro pensamiento y de nuestra visión cuando vemos unos movimientos de cámara, unos paneos, unos ligeros movimientos que ante nuestros ojos de izquierda a derecha en algunas escenas, ¿no? A veces también ocurre de derecha a izquierda y vamos a ver cómo estos registros de cámara en movimientos horizontales son latentes en las interacciones que sostienen estas madres con sus hijas, ¿no? Y que sostienen estas mujeres cuando ellas se hablan o intentan comunicarse entre sí al mismo tiempo que se confrontan. Entonces, esta arquitectura que destaca lo horizontal del espacio influye en la manera en cómo también la cámara va a realizar movimientos que el espectador de alguna u otra manera acompaña incluso sin que se dé cuenta cuando llegan estas interacciones de tonos álgidos entre estas mujeres. Entonces ahí juega un vínculo muy particular el espacio con la cámara. Les decía algo con relación a las ventanas y las vamos a ver. La película constantemente nos está mostrando ventanas o vitrales que funcionan como una especie de barrera. Y es esta barrera que nos está mostrando y evidenciando el distanciamiento que existen entre estas mujeres, ¿no? Eh, y son estas mujeres que desde esas barreras unas se observan a las otras cuando les toca coincidir en el momento de ser vistas y no se ven precisamente como
como familiares, no se ven como eh, mujeres incluso, se ven entre sí como monstruos. Entonces la ventana nos están dando esa marca, esa línea para comprender que la división entre ellas es muy latente a ese grado, al grado de que se estén viendo como monstruos, como acérrimas enemigas, como que no pueden estar cerca y como que no pudieran verse de cerca, pero al mismo tiempo como que tampoco podrían decirse de cerca las cosas. Entonces ahí vemos esta frontera vitral que permite ver de día o de noche, con claridad o sin tanta claridad, a ese monstruo al que se está juzgando y al que se está observando. Entonces ahí también las ventanas juegan un papel muy interesante en la narrativa de Joao Canijo en el plano visual. Otro elemento muy interesante que involucra a Joao Canijo en la película es el sonido. ¿Y en qué momento específico o de qué forma lo hace? Bueno, hay momentos donde nos coloca la cámara ante el desarrollo de actividades o de acciones por parte de algunas de estas mujeres involucradas, ¿no?, en esta tensión de madres e hijas que se desprecian, y lo que están viendo nuestros ojos contrasta mucho con lo que estamos escuchando, porque estamos escuchando el sonido como de cuchicheos, como de algo que se está contando en la oscuridad o detrás de las puertas, o alguien está hablando. Y no es una voz en off de narrador, no, es con toda intencionalidad lo que hace el director, porque en este hotel, pues ahora sí que en este hotel nadie duerme y muchas cosas ocurren y las paredes hablan, pues ahí está, ¿no? Reflejado, esas paredes hablan, y escuchamos también cómo el cuchicheo juega ese papel, sobre todo cuando el interior del hotel o el interior de estas ventanas incluso ahí funciona como punto de vista de lo que la cámara está enfocando hacia el desarrollo o actividad de nuestros personajes, cuando también acá atrás están sucediendo otras cosas, hay otros pensamientos, y ahí el sonido juega para plantarnos los diálogos de estos cuchicheos. Y estos cuchicheos también se manifiestan en lo visible cuando vemos cómo estas mujeres tienden a esconderse detrás de las puertas o a no hacer ruido para que no se escuche que están ahí oyendo lo que conversan entre sí otras mujeres, ¿no? Es decir, si la madre conversa con la nieta, ahí está la madre de la hija, escuchando, tratando de saber qué dicen de ella. Después, cuando vemos a la madre confrontando a su hija, vemos como la nieta también está escondida escuchando. Entonces, hay una conexión muy particular entre el uso del sonido de estos cuchicheos con el plano visual de cuando vemos a estas mujeres ocultándose detrás de las puertas o detrás de las paredes para saber qué se dicen una de otra. También esta estructura tensa de estos personajes asoma algo fuerte, fuerte, sutil, que solamente se puede comprender ya hasta el final de la película, pero que sumándolas en cuestión de un montaje, digamos que el propio espectador, es decir, si juntamos esas tres escenas que están dispersas a lo largo de la trama, comprendemos la potencia que tienen y los manifiesta cómo es la violencia entre estas mujeres en sus distintos grados. Por ejemplo, vamos a ver cómo hay un reclamo de alguien que le dice, bueno, es que hubiera sido más feliz si no te hubiera tenido como madre. Y ahí hay una voz elevada, es un grito, de verdad es un grito, es el momento más eh, sonoro en cuanto al reclamo, en cuanto a la expresión de una emoción visceral. Ahí vamos el grito, ¿no? Es la voz elevada, la voz altisonante incluso. Después viene otro reclamo, otra frase que es, tú lo que tienes es miedo de que me muera. Y a consecuencia de esa frase vienen golpes, hay golpes. Entonces ya la violencia pasa de lo verbal y el tono álgido de la voz a lo físico a través de los golpes. Ya es una expresión manifiesta. Y luego viene otra pregunta, reclamo, que es, bueno, ¿por qué no me abortaste? Y la consecuencia de eso es un silencio. O sea, es un silencio sepulcral. Como diría Alfio Basile, un silencio estampa ahí en escena
que también nos habla de esa otra parte, cómo el silencio puede ser violento para quien está esperando una respuesta fundamental en la crisis que está viviendo, y cómo el silencio puede ser violento cuando se ha ejercido a lo mejor desde tiempo atrás, porque nos habla de cómo no confrontar, evadir o simplemente no responder o no decir lo que se tiene que decir, lleva a de alguna u otra manera agredir a esa otra parte. Entonces, el grito, el golpe y el silencio nos está hablando de esta violencia que existe entre estas tres mujeres, de estas tres generaciones, de una línea materna, de un que no tiene cariño, no tiene amor entre sí. Mal vivir, una película de Joao Canijo que tensa, sinceramente tensa, que puede incomodar incluso, y qué bueno que así suceda, que también incomode, sobre todo para nosotros en Occidente o específicamente en México, que estamos tan casados precisamente con la idea de que la figura materna es sacra, es santa, eh, es puro amor y es pura bondad. Bueno, hay lugares en el mundo, hay historias en el mundo de la vida real donde no todo es armonía ni amor entre estas mujeres, no todo es amor entre las líneas, entre las mujeres de una misma familia. A veces pasan estas situaciones donde hay crisis muy duras, muy profundas, que llevan a una confrontación agresiva entre estas partes para tratar de entender o comprender para sus adentros el por qué no se quieren unas a las otras. Ya no digamos amar, por qué no se quieren. Maybe les digo, una película tensa, pero que vale mucho la pena explorar y repasar, también por cómo está empleado el lenguaje del cine para contar esta historia tensa que desencadena, les digo, en una tragedia. Si pueden, véanla. Mal vivir, una película de Joao Canijo que tensa, sinceramente tensa, que puede incomodar incluso, y qué bueno que así suceda, que también incomode, sobre todo para nosotros en Occidente o específicamente en México, que estamos tan casados precisamente con la idea de que la figura materna es sacra, es santa, eh, es puro amor y es pura bondad. Bueno, hay lugares en el mundo, hay historias en el mundo de la vida real donde no todo es armonía ni amor entre estas mujeres, no todo es amor entre las líneas, entre las mujeres de una misma familia. A veces pasan estas situaciones donde hay crisis muy duras, muy profundas, que llevan a una confrontación agresiva entre estas partes para tratar de entender